Eh, Buenos días, señor juez. Está hablando el fiscal. En este momento quisiera primero explicar brevemente los hechos en materia de investigación por los cuales nos estamos reuniendo hoy día en esta audiencia de prisión preventiva. Eh, Primero es saber sobre las circunstancias en las que se encontraban los imputados en el momento de cometer el crimen, ¿no? Primero, el imputado A, había contratado con el señor agraviado para la construcción en su inmueble. Ahora, en ese momento, el agraviado D no estaba en su hogar cuando se estaba realizando la construcción y él no conocía a los otros imputados, el imputado B y el imputado C, los cuales se presentaron como ayudantes del imputado A. Ahora bien, de manera muy resumida, podemos decir de que ellos sustrajeron el dinero en efectivo por el monto de 20.000 soles, esto que se encontraba en un cajón que tenía en su inmueble. Después de conseguir ese dinero, cuando estaban saliendo del inmueble, se encontraron con el señor padre del agraviado. Redujeron a este señor, le cubrieron el rostro para que no pudiese reconocerlos y lo amenazaron con un revólver. Ahora bien, esto, hablar un poco sobre el delito que estamos presentando. Estamos presentando un delito que sería el delito de robo agravado, que se encuentra suscrito en el artículo 189 del Código Penal. Esto, Ahora, es agravado en este caso, primero porque fue realizado durante la noche, fue a mano armada, tenía un revólver, fue hecho en más de dos personas, fueron tres, y por lo tanto esto se podría decir de que se cumple el tipo para el delito de robo agravado. Ahora, tenemos que hablar sobre los elementos de convicción que hemos encontrado en la fiscalía durante esta investigación. Y el primer elemento de convicción que tenemos es un elemento que consideramos irrefutable debido a que el sujeto A admite que ha cometido el hecho que estamos diciendo, el robo agravado. Él menciona dentro de su declaración a los sujetos B y C, los cuales fueron posteriormente reconocidos por el sujeto A. Ahora bien, eh, no pudieron explicar los gastos de las compras que realizaron brevemente posteriormente a el suceso del delito, que los cuales fueron la compra de una televisión LED por parte de el sujeto A por el monto de 4.500 soles, el sujeto B compró una laptop Lenovo por el monto de 2.999 soles y el sujeto C compró una lavadora por el monto de 1.000 soles. Ahora, otro de nuestros elementos de convicción es que eh, el sujeto B amenazó al sujeto A de no incluirlo dentro de su declaración en múltiples ocasiones, esto a través de su WhatsApp, lo cual nos indica de todas maneras de que estuvo involucrado dentro del delito, porque si no, no habría razón, motivo alguno por el cual hubiese habido una amenaza de ese estilo. Ahora bien, consideramos de que los presupuestos de prisión preventiva se ven validados en la presente en la postura que estamos presentando aquí en la fiscalía, ya sean los fundados y graves elementos de convicción que ya hemos mencionado, que la sanción para el robo agravado es de 12 a 20 años, por lo tanto es mayor a 4 años, y existen distintos antecedentes y circunstancias por las cuales consideramos que existe un peligro de fuga y una obstaculización. Por lo tanto, estamos solicitando que al sujeto A se le den estos 6 meses de prisión preventiva y a los sujetos B y C 9 meses de prisión preventiva. Bueno, señor juez, le habla el abogado de los sujetos de los imputados A, B y C. Respecto, para comenzar, respecto al sujeto A, justifico que sobre la pena, según el artículo 189 del Código Penal, la pena sería no menos de 12 años y que consta, ya que
Los demás imputados, el B y C, constan con antecedentes, pero en cambio el sujeto A no consta con antecedentes, pero sí su actitud fue colaborativa en el caso. Para comentarle que el sujeto B y sujeto C, según el Fumus Commit Delete, aparente comisión de delito, recuerda al caso que el padre del sujeto D no le hicieron la diligencia correspondiente de reconocimiento para verificar lo que alega el sujeto A, para poder determinar si es autor o cómplice, ya que según el artículo 89 considera que el robo agravado más, tiene que ser más de 2 personas participantes, mediante que mencionando el artículo 46 no se considera como agravantes. ¿Por qué? Porque no emplearon el uso de armas, ni tampoco fueron más de 2 personas. Gracias. Señor juez, quisiera ahora hacer referencia primero a lo que es correspondiente para ver en esta audiencia, que sería para ver, para determinar si existen los requisitos para poder dar una prisión preventiva. En este caso, quisiera primero hablar sobre el peligro de fuga. La casación número 631 del año 2015 de Arequipa hace referencia a que el peligro de fuga es la probabilidad de que el imputado, en caso de permanecer en libertad, vaya a sustraerse a la acción de la justicia, evitando ser juzgado, o bien se vaya a sustraer de la pena que se le podría imponer. A ello quisiera referirme. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar en mi exposición distintas características en las acciones y en las circunstancias que se encuentran en el presente caso y en los antecedentes de los imputados que nos dan la credibilidad suficiente para hacer referir a que existe un peligro de fuga. Ahora, empecemos con el sujeto A. El imputado A, si bien es cierto tiene un domicilio conocido, no buscó reparar el daño causado. Es más, el sujeto A gastó el dinero que obtuvo del robo. Esto es una circunstancia de que nos permite observar dentro de la actitud, porque si bien es cierto, el derecho trata de objetivizar mucho esta parte eh, de lo que se tiene que evaluar. Hay que ver también que esto es algo bastante subjetivo. Y en el aspecto del tan subjetivo que es, de que estas actitudes que presentan los imputados, el hecho de que no busque reparar el daño, nos lleva a pensar de que no está sosteniendo o no está poniéndose o no está dispuesto a ponerse a disposición de la justicia. Ahora, por otro lado, el imputado B, vive solo, y cuenta con distintos antecedentes penales, dentro de ellos el delito de hurto, hurto agravado y robo simple. Esto nos lleva a pensar de que es una persona de que no se encuentra dentro de lo que podríamos considerar alguien que vaya a mantenerse a disposición de la justicia, porque ya en repetidas ocasiones anteriores ha faltado al orden público. Ahora bien, también es importante mencionar de que este imputado no se presentó a las diligencias del proceso cuando se le notificó. Se le notificaron en varias ocasiones. Eso nos lleva a pensar de que es una persona que es evasiva a la justicia. Por otro lado, el imputado C es una persona soltera, es de nacionalidad venezolana, por lo tanto consideramos de que no existe un real arraigo al país presente, después de todo es un inmigrante en nuestro país. No tiene ninguna propiedad, vive en un cuarto alquilado. Esto tiene antecedentes penales muy relacionados con el actual en el cual se le imputa, que son 3 casos de hurto agravado, los cuales conllevó a tener una carcelería efectiva.
igual que el imputado B, no se presentó a las distintas diligencias del proceso cuando se le notificó, lo cual nos lleva a pensar de que estos imputados no se encuentran limpios cuando hablamos de un peligro de fuga, más bien encuentran con distintos motivos que hace muy probable, como había mencionado antes, que en este caso de permanecer en libertad vaya a evitar sustraer la pena que se le podría imponer. Por otro lado, pues, tenemos que hablar de peligro de obstaculización. Ahora, cuando hablamos del imputado A, hablamos de un imputado de que estaba en la posición debido a las distintas características del caso, una posición privilegiada para evitar que se ocurra este delito. Después de todo, era la persona que fue contratada por el, el agraviado de esto para realizar la obra. Y es en tanto a ello de que él es muy, muy probablemente la persona que induce a otros a cometer tales comportamientos. Por otro lado, el imputado B le escribió distintos WhatsApps amenazando al imputado A de muerte para que no los indique en este proceso. Esto claramente es influir a un coimputado para que informe falsamente a las autoridades. Y esto es un peligro clarísimo de obstaculización en el caso. Por otro lado, el imputado C amenazó a un testigo en uno de los casos de hurto agravado, lo cual nos lleva a pensar de que es probable que obstaculice a la justicia suprimiendo elementos de prueba. Es por ello que nosotros consideramos de que sí existen las distintas características necesarias para considerar de que tanto existe un peligro de fuga como un peligro de obstaculización para todos los imputados, y en tanto a ello debería concederse la prisión preventiva. En lo mencionado, ya que yo soy abogado de los sujetos A, B y C, en lo mencionado, reiteran más a los sujetos B y C, pero no A, ya que la actitud de A fue ayudar al caso, ya que mi representante A no existe ni ha existido ningún peligro de fuga, porque consta de dos arraigos, los cuales dos arraigos. El primer tipo de arraigo es de domicilio titulado y el otro es de domicilio de arraigo familiar, ya que es encargado de las quimioterapias de su madre, que sufre de cáncer. Así que no hay riesgos de obstaculización. Respecto a los sujetos B y C, a lo que alega el fiscal sobre mis clientes B y C, les menciono una casación 631-215, donde existen tres modalidades de arraigo: de posesión, familiar y laboral. Mencionado en mi cliente B es separado, pero cumple con dos modalidades de arraigo, ya que pasa manutención y tiene su domicilio titulado, un departamento para ser más exacto. Respecto al cliente C, es de nacionalidad venezolana, pero vive en Perú más de 5 años. Trabaja para su anciana madre. Respecto a los antecedentes penales mencionados, ya que, y también al principio de resocialización, donde hay tres factores: reeducación, rehabilitación y reincorporación. La reeducación es con que ya pagado sus delitos, se le enseña a, para que no lo vuelva a hacer. Rehabilitación, se le vuelve a enseñar los comportamientos que debe tener ante la sociedad para su aceptación, ya que el sujeto B ya ha terminado todas sus condenas. En cambio, el sujeto C está, está en el principio de resocialización,
donde está rehabilitándose para ser aceptado por la sociedad. Gracias. Señor juez, en este momento pasaré a explicar por qué considero de que la prisión preventiva es necesaria o es proporcional a el caso en el que nos encontramos. Primero, es debido al tipo del delito que nos estamos enfrentando. Estamos hablando de un robo agravado, lo cual es un delito bastante grave. Existen distintas circunstancias en las cuales nos basamos por los distintos antecedentes que se presentan los imputados, por distintas faltas o peligros que existen sobre su arraigo, y por lo tanto debido a que nos encontramos con un delito de alta peligrosidad, y porque existe cierta reincidencia por parte de alguno de los imputados, consideramos de que es proporcional pedir una prisión preventiva. Ahora bien, cuando estamos hablando del tiempo, del plazo que estamos dando para la prisión, que estamos pidiendo para la prisión preventiva, pedimos primero 6 meses para el imputado A, porque reconocimos que si bien cierto, existe cierto arraigo en el Perú por su persona, sin embargo mantenemos de que él no buscó reparar el daño causado y de que existe un delito de alta peligrosidad como es el delito de robo agravado. Por otro lado, el imputado B, pedimos 9 meses de prisión preventiva debido a que es una persona reincidente, existe un delito de alta peligrosidad y existe una actitud que es realmente peligrosa para el desarrollo del proceso, que es el buscar impedir el desarrollo del proceso mismo, cuando amenazó al imputado A para que no lo incluya en el proceso. Eso nos lleva a determinar de que 9 meses son necesarios para mantener a disposición de la justicia al imputado B. Por otro lado, el imputado C, pedimos también 9 meses, porque existe cierta reincidencia de delitos realmente similares, como es el hurto agravado, y no tiene un arraigo real al Perú debido a su naturaleza de inmigrante, como es un señor venezolano. Y por otro lado, encontramos de que en delitos anteriores amenazó a testigos en un intento de suprimir elementos de prueba, lo cual nos lleva a pensar de que existe un real problema para continuar con las investigaciones y con el desarrollo del proceso como se debería, si es que no se encuentra a disposición de la justicia. Es por ello que nosotros pedimos que se declare fundado este requerimiento de prisión preventiva, en todos sus extremos y para todos los imputados. Bueno, señor juez, que para dictar prisión preventiva deben tener en cuenta el historial del imputado, que para mi cliente A no presenta peligros, ya que su actitud en el caso fue una actitud pasiva y ayudó en el procedimiento. Y también en los arraigos, ya que el peligro de obstaculización no debe ser una suposición, ya que considero que es irracional la cantidad de meses que solicitan, ya que no hay idoneidad. Creemos conveniente de que si la prisión preventiva para B o bien para C, el tiempo sea lo correcto, o sea, proporcional, ya que, ya que se estuviera vulnerando el principio de realidad. Con respecto al artículo 82 sobre el tiempo que dice que no dura más de 9 meses y que se está pidiendo más. Ya que respecto a mi cliente A, lo que le pido, señor juez, es que se reduzca los meses, ya que, como lo vuelvo a repetir, su actitud fue cooperativa durante todo el juicio. Agregar diciendo que que sobre esta resolución, decir que hay que tener consideración proporcional sobre todo para que no se vulnere
en principio de presunción de inocencia, ya que la cual debe prevalecer como el de la libertad también. Espero que sea empático con mis clientes B y C también, pidiendo tomar una buena decisión en su resolución. Muchas gracias.